Hoy vamos a preparar unos deliciosos macarons o macarons, le macaron. Y estos macarons son unas galletitas que se preparan con harina de almendras, clara de huevo y azúcar glass. Vamos a empezar por separar las claras. Y se cuenta que cuando el rey Enrique II de Francia le propuso matrimonio a Catherine de Medici, quien era italiana, ella dijo que solo aceptaría si consigo podía llevar a Francia a sus chefs italianos de repostería. Y se supone que así fue como llegó el macaron de Italia a Francia, que se supone que la palabra macaron viene del italiano macarone. Las yemas las vamos a guardar en un tupper para refrigerar para otra comida y las claras las dejaremos reposar 30 minutos. Vamos a utilizar harina de almendras y azúcar glass. Dejaré las cantidades en la descripción y vendrán en tazas y en gramos. Voy a estar utilizando la báscula para pesar azúcar glass, que después voy a estar agregando a un procesador. Son 210 gramos de azúcar glass. Van a ser 95 gramos de harina de almendras. Vamos al procesador y agregamos una cucharadita de sal. Vamos a moler muy bien. Este paso es para que los ingredientes secos queden más finos. Es un paso opcional y esto va a asegurar que nuestro macaron tenga una superficie más lisa y no es indispensable para la receta. Lo que sí va a ser indispensable es colar bien. Yo tengo este cernidor, es un poco pequeño. Si ustedes tienen uno más grande, pues mucho mejor. Y vamos a ir agregando lo seco. Vamos a cernir muy bien varias veces. Y ya pasaron los 30 minutos. Y vamos a batir nuestras claras con una pizca de sal para que se estabilicen hasta que no se vea transparente. Vamos a utilizar un cuarto de taza de azúcar, pero lo vamos a ir incorporando poco a poco y ahí sí vamos a batir ya a punto de turrón hasta que se formen picos tipo nieve. Y cuando le demos vuelta al bol o al tazón y no se caiga, digamos que ya está estable, entonces está listo para agregar vainilla y un poco de colorante en gel. El color es a tu elección, nosotros vamos a estar usando rojo para que quede en color rosa. Vamos a ir agregando poco a poco nuestra mezcla seca a la de punto de turrón, a la nieve, digamos. La receta original pide que agreguemos 1/3 de la mezcla seca hasta acabar. Yo agregué poco a poco, pero pueden hacerlo de esta forma también. Y vamos a incorporar todo de forma envolvente para que le entre aire. Una vez que se pueda formar el número 8, que quede tipo arenita y que se pueda hacer el número 8 con el mismo hilo que trae la espátula sin que se separe, entonces está lista y ya podemos agregar a nuestra duya. Yo aquí tengo una charola para galletas y papel parchment paper, me parece que aquí en México lo conocemos como papel pergamino, es un papel que se puede meter al horno. Se utiliza para repostería. Vamos a agregar nuestra mezcla de macarons en nuestra manga y estamos utilizando la duya número 12.
Aseguramos el papel con un poco de la mezcla en las esquinas. Y vamos a hacer nuestros macarons de 1 a 2 pulgadas. Y una vez que los formemos todos, vamos a golpear las charolas para que se les salga el aire. A mí me salieron 3 charolas, aproximadamente son como 30 galletas, como para 15 macarrons. Y las vamos a dejar reposar de 30 minutos a 1 hora, así a temperatura ambiente, hasta que se sequen. Una vez que veamos que podemos pasarle así el dedo y que la superficie está lisa, entonces están listas para pasar al horno. El horno lo pusimos a 300 Fahrenheit y vamos a cocinar de 15 a 17 minutos. Cuando las saquemos las vamos a dejar enfriar en su misma charola donde se cocinaron por 20 minutos más y vamos a seguir horneando las demás. Para el relleno vamos a utilizar un buttercream de vainilla, pero tú puedes usar mermelada o ganache o lo que tú quieras. Voy a estar usando 2 barras de mantequilla que son como 230 gramos aproximadamente. Vamos a cremar y vamos a agregar azúcar glass poco a poco. Yo hice un desorden como siempre, pero ustedes pueden hacerlo con más calma. No olviden agregar vainilla y la crema chantilly o la crema para batir. Yo no grabé esta parte, por eso no se ve, pero en la descripción les dejo las cantidades. Ahora que ya reposaron un tiempo en la misma charola, vamos a irlas despegando con la mano o ayudándonos con una pala o una espátula. Y vamos a pasar nuestras galletas a un rack para que reposen otro rato más. Y cuando estén frías y secas, entonces ya podemos agregarles nuestro relleno, porque si no, pues se va a derretir el relleno, ¿verdad? Vamos igual a usar una duya. Y ahí vamos a agregar nuestro buttercream, vamos a agregar nuestro relleno de vainilla y así nos van a ir quedando. Espero las preparen, nos cuenten cómo les quedaron. De preferencia estas galletitas se comen de un día para otro, así que las vamos a guardar en un tupper de vidrio o de plástico que sea hermético. Las vamos a meter al refrigerador de un día para otro y las vamos a comer mañana.
Nos sobró la mitad del relleno, así que también la vamos a refrigerar. Que mi mamá, quien es la que en el canal aporta ricas recetas keto, entre otras recetas más que sube, debería de hacer su versión de esta receta. Pero en keto, macaroons keto. A ver qué tal les salen. Déjenle en los comentarios para que se motive a hacerlos. La idea de los macaroons es que deben de estar suaves por dentro y un poco crujiente por fuera. Y así es como nos quedaron. Están muy ricos. Pienso que para ser la primera vez en hacer macarons nos quedaron muy bien. La receta la encontré en una página llamada Tasty. Ellos venden productos de cocina como este batidor globo que compré. Les voy a dejar el enlace de su receta en la descripción. Espero les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse, dejar su like, comentario y nos vemos hasta la próxima. Bye.